¿Cómo están, hijos de Suchilpazúchil, de su Chíate y su Macinta y de su hidráulica madre? Como ya sé que también son buenos para tocar el piano al revés, les pregunto, ¿cuántas veces han faltado al trabajo en el último año? ¿Cuántos días consecutivos llevarán de no faltar al trabajo? Bueno, en el béisbol sí se lleva registro de esto, y hoy, en Como la Béisbol, la historia del hombre que antes de Gerardo el Polvorita Sánchez tuvo la marca de más juegos consecutivos en la Liga Mexicana. La historia de Rolando Camarero. Originario de Antón Lizardo, Veracruz, Rolando Camarero acumuló 15 años como profesional en la Liga Mexicana de Béisbol entre 1963 y 1979, un símbolo de los Rojos del Águila de Veracruz y parte del equipo campeón de 1970 como segunda base y jardinero. También jugó para los Petroleros de Poza Rica, Rieleros de Aguascalientes y Alijadores de Tampico, trayectoria en la que acumuló un porcentaje de bateo de 269 con 1,688 hits, 147 cuadrangulares, 813 carreras empujadas, a lo largo de 1,848 partidos jugados. Rolando Camarero tuvo durante muchos años la marca de partidos jugados de manera consecutiva en Liga Mexicana con 1,166, cifra acumulada entre 1968 y 1976, de ahí el apodo de Caballo de Hierro. No había en ese tiempo tratamientos infrarrojos y esto por una lesión en una mano fue lo que le cortó la racha, según él mismo nos llegó a comentar. Pero 2 décadas después, Gerardo la Polvorita Sánchez habría de romper la marca e imponer la que permanece vigente, que es de 1,415. Los 161 juegos que jugó en la temporada de 1969 con el Águila de Veracruz también son un récord en la Liga Mexicana. Camarero brilló en los Estados Unidos al llegar a la antesala de las mayores en 1967 con los Mounties de Vancouver, sucursal AAA de los Reales de Kansas City. Como manager, dirigió en diversas etapas al Águila de Veracruz, Cafeteros de Córdoba y a Olmecas de Tabasco, entre otros. También fungió como entrenador de varios equipos de la Liga Invernal Veracruzana y selecciones infantiles del estado de Veracruz. En el 2006, en las inmediaciones de Acayucan, Camarero eludió a la huesuda, aunque resultó herido tras el atentado en que fue victimado Cirilo Vázquez Lagunes, época en la que dirigía a los Tobis de Acayucan en la Liga Invernal Veracruzana. Murió en abril de 2009 en Tecamachalco, Puebla, al cuidado de su hija, que se desempeñaba como secretaria del ayuntamiento. Así es que, como ves, dices que trabajas mucho, dices que nunca faltas al trabajo. En el béisbol esto es más complicado y muchas veces no depende de ti. Como la béisbol. ¿Cómo están, hijos de su Chíate y su Macinta, de su hidráulica madre y de Suchilpazúchil? Veracruz siempre le ha venido bien a los cubanos, lo encuentran como una segunda casa. Vámonos a tiempos de un Veracruz de danzonera que mataba la sed a punta de ok's y que también tenía su cafetería más famosa no dividida en dos, sino en una sola, y que estaba sobre la calle de Independencia hace muchísimos años. Hoy, en Como la Béisbol, la historia de Mario Ariosa. Mario Ariosa ocupa un lugar muy especial en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. El notable cubano disparó 1,836 imparables en su carrera de 20 años en la Liga de Verano, posicionándose como el bateador importado más consistente y con más hits en la pelota mexicana. El afamado jugador nació el 12 de septiembre de 1920 en Remedios, Cuba, y fue uno de los máximos exponentes del circuito veraniego durante la década de los años 50. Llegó de su natal Cuba para quedarse en México. En 1947 hizo su debut en la Liga de Verano con los Pericos de Puebla, que comandaba a su paisano Adolfo Luque, jugando solo esa campaña con los poblanos. Un año más tarde estuvo ausente del circuito, retornando en 1949 con el glorioso con el Águila de Veracruz, equipo con el cual permanecería hasta 1957. Ariosa se distinguía por su gran versatilidad, ya que lo mismo cubría la segunda base que cualquiera de los jardines. En 13 de sus 20 temporadas superó los 300 de porcentaje, mostrando una enorme consistencia, ya que 11 de ellas fueron de manera consecutiva, de 1950 a 1960. Participó 17 temporadas con el Águila, convirtiéndose en el gran ídolo del público veracruzano, tocándole en suerte militar bajo las órdenes de Martín Dihigo. En 1951 fue el mejor fildeador de la Liga de Verano. Su carácter jovial se reflejaba en su juego defensivo y con el tolete era una amenaza constante para cualquier pitcher.
En 1952 encabezó la liga en hits, además de dobles con 119 y 20 respectivamente portando el jersey veracruzano. En 1954 tuvo su mejor actuación a la ofensiva al promediar 353 milésimas con 16 jonrones y 63 carreras empujadas, lo que en el puerto no es fácil, pero un año más tarde tuvo su mejor año en el aspecto jonroneril, ya que, sin ser un gran jonronero, el famoso cubano se dio gusto al disparar 22 vuelacercas para encabezar la liga en ese preciado departamento. Su nombre acaparaba espacios en los principales medios informativos de la época. En 1958 compartió la temporada con los Petroleros de Poza Rica y los Diablos Rojos del México, y un año más tarde repetiría con Poza Rica. A partir de 1960 al 66, nuevamente fue parte del Águila de Veracruz, consolidando una importante carrera que le daría su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año de 1981. Ariosa tuvo una participación de 1,697 encuentros con 1,836 hits, de los cuales 271 fueron dobles, 48 triples y 113 vuelacercas para un porcentaje global de 308 milésimas. Además de haber jugado en la Liga Mexicana de Béisbol, Ariosa actuó y escribió páginas de gloria con los equipos de Puerto Progreso y Campeche en la Liga Peninsular, mismas en las que su bateo lució de forma notable, especialmente en la temporada 48-49, en que sería champion bat, macaneando 330 de averaje. Retirado del béisbol profesional, fue instructor de este deporte en diferentes categorías de aficionados y posteriormente directivo del Águila de Veracruz, pasando a mejor vida el 20 de enero de 1992 en el bello Puerto Jarocho. ¿Cómo la béisbol? ¿Qué olvidado tenemos al extranjero con más hits en la historia de la Liga Mexicana? Te leo en los comentarios. ¿Cómo están, hijos de Suchilpazúchil, de su hidráulica madre, de Suchíate y Usumacinta? Hoy vamos a empezar con un tema que va en 3 partes. Primero, ¿es realmente tan despreciable y tan horrible el señor Walter O'Malley y sobre todo tan culpable de que los Dodgers se fueran de Brooklyn? ¿O fue un visionario que una ciudad avejentada no entendió? Eso lo vamos a ver aquí, los domos que fueron y los que no fueron, incluso en México. Así es que comenzamos con la historia de por qué se fue Walter O'Malley y los Dodgers de Brooklyn. El primer estadio con domo pudo haber sido de los Dodgers, cuyo dueño, Walter O'Malley, veía como el viejo Ebbets Field se caía a pedazos. Era pequeño y, según sus cuentas, perdía 200,000 fanáticos al año gracias a las lluvias. Ya en una carta a Frank Scroth, editor del Brooklyn Eagle, uno de los periódicos más prestigiosos de la época, fechada el 17 de junio de 1952, O'Malley hablaba de construir un estadio para 52,000 aficionados con un techo retráctil, oiga usted, para la época, y ubicado en un punto estratégico, donde la premisa debía ser la accesibilidad. A través de todo tipo de transporte, un gran estacionamiento, el estadio debía servir para toda clase de eventos todo el año y no solo para los 65 días en que se utilizaban los parques de béisbol en aquel entonces. Sin embargo, en la primera parte de los 50 era más fácil pensarlo que hacerlo, pero había una opción. Su nombre era Buckminster Fuller, un arquitecto e inventor con 28 patentes, cuyo sello más importante en la arquitectura y el diseño serían los domos geodésicos. El 26 de mayo de 1955, O'Malley le escribe una carta pidiéndole un estadio con domo que permitiera el paso de la luz solar y que estuviera en un rango de $1 millón, mucho dinero para aquellos tiempos. La respuesta nos hizo esperar. 20 días después, el 14 de junio, Fuller le habría de responder a don Walter diciéndole no solo que era posible, sino que tenía el proyecto muy avanzado y con cálculos estimados. ¿Cómo era eso posible? Fuller le dijo a O'Malley que los Osos de Denver, un club de liga menor, le había pedido exactamente lo mismo un año antes, siendo el resultado un domo geodésico de 600 pies de diámetro con costo aproximado al $1 millón que quería O'Malley. Así, Walter O'Malley somete el proyecto a la Autoridad de Deportes de Brooklyn, quienes después de votar apoyan la idea. El predio para edificarla, la intersección de las avenidas Atlantic y Flatbush, justo donde hoy está el Barclays Center, un lugar de convergencia de varias líneas del metro y donde estaba la terminal del Long Island Railroad, por aquello de la accesibilidad.
Asistido Fuller por sus estudiantes de arquitectura de la Universidad de Princeton, con destacada intervención en el diseño de T. William Klein Sasser Jr., el resultado fue un diseño con el sistema Octetrus, formado por la combinación geométrica de tetraedros y octaedros, que crea un entramado capaz de distribuir fuerzas de manera uniforme en todas las direcciones, que hacía posible construir un estadio sin columnas que obstruyeran la visión. El 22 de noviembre de 1955, le presentan a los Dodgers no solo el proyecto, sino una maqueta del nuevo estadio, que además incluía palcos colgantes y hasta un tranvía que lo iba a recorrer. También tendría un mall adjunto y parecía ser visionario y el futuro en materia de estadios. Este diseño fue incluso publicado en la prestigiosa revista Mechanics Illustrated en la edición de junio de 1956. ¿Cuál fue el problema entonces para que se construyera? Tenía nombre y apellidos. Se llamaba Robert Moses y era el comisionado de parques de la ciudad de Nueva York y urbanista en jefe, por quien pasaba cualquier proyecto público, quien se negó a expropiar algunos terrenos, aduciendo que la figura del interés público no aplicaba para beneficiar un negocio privado. Moses ofreció en cambio terrenos en Queens, aquellos donde estuvo el Shea Stadium, cuya ubicación beneficiaba también a aliados políticos suyos. O'Malley declaró que, siendo de Brooklyn los Dodgers, si lo querían echar 30 millas del barrio, lo mismo le daba que fueran 30 millas fuera de Brooklyn que fueran 3,000. Los Ángeles habría de escuchar esta declaración. Ya en 1955, la regidora de la ciudad californiana, Rose Wyman, había hecho una oferta a O'Malley para que estudiara Los Ángeles como alternativa, a lo que en principio se negó, pero viendo la intransigencia de Moses y que la costa oeste sí estaba dispuesta a escucharlo y a expropiar terrenos e incluso a donárselos para la construcción de un estadio siempre y cuando él lo financiara, decide mudar a los Dodgers en 1958. El resultado es evidente. Si bien esas expropiaciones serían legalmente cuestionables bajo la figura en que se hicieron y que agraviaron a una comunidad mexicana en Chávez Rabín, nadie se atrevería a decir que los Dodgers han pagado con creces en impuestos, empleos generados y actividad económica el favor a Los Ángeles, mientras Brooklyn se quedaría en el rezago y como uno de los barrios más deprimidos de Nueva York. Esa no sería la última interacción entre Walter O'Malley y Buckminster Fuller. El 12 de diciembre de 1963 le escribió la carta que aquí les mostramos, pidiendo cotización de un domo geodésico que se desarmara para encapsular el nivel bajo de las tribunas del Dodger Stadium y adicionar gradas del lado del campo para albergar juegos de baloncesto y de hockey, cosa que jamás se llevó a cabo. En México hay planos y evidencia verificable de que los mismos arquitectos del Estadio Azteca, don Pedro Ramírez Vázquez y don Rafael Mijares Alcérreca, proyectaron un estadio de béisbol techado, utilizable para otros eventos, a localizarse en terrenos del estacionamiento del hoy Estadio Banorte, Estadio Azteca. Eso solo podía explicarse teniendo Emilio Azcárraga el apetito del béisbol como negocio. En aquella época, el béisbol, créalo usted o no, era más popular que el fútbol y tenía mejores asistencias que el balompié en la capital de la República. Y si algo le faltaba al Parque del Seguro Social, era estacionamiento. Entre la falta de fondos, pues acababa de terminar con un esfuerzo financiero enorme e importante el Coloso de Santa Úrsula, y que seguramente Alejo Peralta, mandamás del béisbol en aquellos tiempos, no le iba a gustar que le disputaran ese lugar hegemónico. Quedó en proyecto y anécdota. El único domo en México de Buckminster Fuller acabaría en una instalación del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no en el viejo parque, sino en el centro vacacional Huastepec, y en vez de cubrir un diamante, cubre un jardín botánico y un manantial de aguas sulfurosas. ¿Cómo la béisbol? ¿Cómo están, hijos de Xúchil Pazúchil, de su hidráulica madre, de su Chíate y Usumacinta? Hoy en Cómo la Béisbol, alguien que fue verdaderamente un caballero, a diferencia de ustedes y yo, ¿para qué se hacen? La historia de un hombre que demuestra que lo cortés no quita lo valiente, pero a veces para ser cortés hay que tenerlos muy bien puestos para no hacer bajezas y no sucumbir a las tentaciones por el ego. La historia
la historia de Al Rosen el día de hoy en Cómo la Béisbol. Al Rosen nació el 29 de febrero de 1924 en Spartanburg, Carolina del Norte, en el seno de una familia judía, a la que su padre habría de abandonar 18 meses más tarde. Se crió en la Florida con su madre y su abuela. Sus números fueron buenos, pero como a varios, en el mundo convulso de la Segunda Guerra Mundial, se le atravesó en su camino el conflicto bélico, quitándole años a su carrera de béisbol. Tras servir por 4 calendarios en la Marina de los Estados Unidos, Rosen regresó para convertirse en una figura destacada con los entonces Indios de Cleveland, tanto en ataque como en defensa. 4 veces All-Star, fue el primer novato en liderar la Liga Americana en cuadrangulares, impulsando 100 o más carreras durante 5 años consecutivos y liderando la liga 2 veces en vuelacercas y 2 veces en carreras empujadas. Rosen formó parte de los últimos Indios ganadores de la Serie Mundial en 1948 y recibió el premio al jugador más valioso de la Liga Americana en 1953. Tras 2 décadas como corredor de bolsa después de retirarse del béisbol, Rosen regresó al deporte a finales de la década de 1970 como un alto ejecutivo, desempeñando cargos como presidente, director ejecutivo y gerente general de los Yankees de Nueva York, de los Astros de Houston y de los Gigantes de San Francisco. Considerado un ejecutivo que aún pensaba como jugador, se convirtió en el único ex MVP en ganar también el premio al ejecutivo del año del béisbol. Fue inducido en el Salón de la Fama de los Indios de Cleveland, hoy Guardians, en el año de 2006. Pero volvamos con la mítica temporada de 1953, posiblemente la mejor de Rosen. Llegaba el último día de la campaña y este hombre encabezaba la Liga Americana en cuadrangulares y carreras empujadas. Tenía además la oportunidad de convertirse en el 6º ganador de la Triple Corona en aquel entonces en el joven circuito. Eso sí, lograba ganar el campeonato de bateo, el que peleaba encarnizadamente con Mickey Vernon, primera base de los Senadores de Washington. Los Indios jugaban contra los Tigres de Detroit, que, queriendo ayudar a Rosen, colocaron el cuadro casi en el pasto, mandando el siguiente mensaje: estimado señor Rosen, si se sirve usted tocar la pelota cada vez que venga a batear, le vamos a regalar un sencillo, que no le digan, que no le cuenten, ni mucho menos que se la mienten, así como en el Metro Valderas. Rosen hizo caso omiso y en 5 turnos legales a su incompleto se fue de 5-3, siendo puesto out del último turno por haber fallado en pisar la primera base tras dar un roletazo lento por tercera, en el que parecía que había derrotado el tiro hacia la inicial con las piernas. El juego de los Senadores contra los Atléticos de Filadelfia estaba programado más tarde y Vernon tenía al momento de terminar el de los Indios y saberse cómo le había ido a Rosen un registro de 2 imparables en 4 turnos. De ello resultaba que si Vernon no tenía que volver a batear, sería automáticamente el champion bat y le quitaría la Triple Corona a Rosen. En el último inning bastaba que se envasara uno de sus compañeros para que tuviera que venir al bat. Ellos mismos se encargarían de que eso no sucediera. ¡Tenebrosotes! ¡Malandros como ustedes! Con un out, Mickey Grasso conectó doblete, pero abrió tanto como pudo para asegurarse de que el lanzador lo sorprendiera comiendo moras en una revirada segunda para que cayera el segundo out. Y la cosa terminaría con Kyle Thomas pegando un sencillo que en forma ridícula quiso alargar a doble, siendo puesto fuera de combate en la intermedia y dando el campeonato de bateo a Mickey Vernon por 11/10. Rosen, en la misma forma en que como un caballero se abstuvo de tocar la pelota para ganar un campeonato de bateo y la 6ª Triple Corona en la historia de la Liga Americana, diría con mucha clase que el resultado fue justo, porque él había fallado corriendo las bases en hacer contacto con la primera y porque así era el juego. Así que queda ahí demostrado que a algunos peloteros les dicen caballos no porque sean competentes, sino porque no son en los hipódromos hay chanchullos. ¿Cómo la béisbol? Te leo en los comentarios. ¿Cómo están, hijos de Xúchil Pazúchil, de su hidráulica madre, de su Chíate y Usumacinta? Hoy en Cómo la béisbol vamos a seguir con la serie de cómo ayudar a otro a ganar el título de bateo con puras guarradas en 3 lecciones. Vamos a ver la historia de la carrera por el cetro de bateo de la Liga Americana del año de 1910, año de revoluciones. Esa es la historia que tenemos el día de hoy en Cómo la béisbol. Dinos en los comentarios qué quieres ver, por favor. Arrancamos con esto.
La batalla por el título de bateo de 1910 de la Liga Americana fue de pronóstico reservado hasta el último día de la temporada. Nab Lajoie de los Indios de Cleveland, tipo adorado por los fanáticos, y Ty Cobb de los Tigres de Detroit, considerado el diablo vestido de pelotero, habían sostenido todo el año una pelea de perros por la corona que se perfilaba como la gran contienda entre el bien y el mal. Ese nombre venía de la costumbre del fabricante de automóviles Hugh Chalmers de obsequiar un modelo 30 al ganador de la corona de bateo. En el último día de la temporada, Tigres e Indios tenían doble juego. Cobb, que llegaba con una ventaja de 9 milésimas sobre Lajoie, decidió sentarse en ambos encuentros y esperar. Obligado a tener el día de su vida con el Madero, Lajoie debía jugar los dos juegos contra los Cafés de San Luis en casa de estos últimos. La cosa se la iban a poner fácil, pues Cobb era odiado hasta por sus propios compañeros, por lo que el juez Jack O'Connor y su coach Harry Howell decidieron que primero perros a dejar que Cobb ganara y ordenaron al tercera base novato Red Corriden que jugara metido en el pasto del jardín izquierdo para hacer entender a Lajoie que podía tocar la bola toda la tarde y obtener cuantos sencillos quisiera. Lajoie conectó primero un triple a swing completo en su primer turno, procediendo a tocar en casi todos los restantes, obteniendo imparables. Para su última comparecencia al plato, iba de 7-7 en la doble jornada, pero ahí decidió volver a batear a todo swing, conectando una rola al shortstop Bobby Wallace, que trató de hacerla ver como imparable. Aquí hay versiones encontradas en las fuentes que pude encontrar sobre el proceder del anotador oficial. Unas dicen que lo marcó como hit indebidamente, otras dicen que dio error a pesar de ofertas que le hizo el coach Harry Howell para que cambiara su decisión. El resultado fue, de todos modos, que Cobb era campeón de bateo por 7/10 milésimas y también que la prensa especializada hiciera un escándalo en consecuencia. Van Johnson, presidente de la Liga Americana, procedió a investigar y prohibió que se otorgaran más autos de premio al Champion Bat. Hugh Chalmers regaló un automóvil a cada uno de los involucrados para mitigar el drama y el premio sería modificado a partir de la siguiente temporada, en que el auto sería regalado no al campeón de bateo, sino al jugador con la mayor contribución a un club, creando una especie de precedente de lo que hoy es el MVP. Los instigadores del fraude, es decir, el manager O'Connor y el coach Harris, fueron apartados de sus puestos discretamente y de manera no oficial. Jamás volvieron a trabajar en el béisbol organizado. Pero, si de descubrimiento se trata, en 1989 la revista The Sporting News se dio cuenta de que en esa campaña, por error, el compilador de la Liga Americana le contó 2 veces a Ty Cobb el mismo juego, lo que conllevaba que realmente hubiera logrado 2 imparables menos y que hubiera perdido el Champion Bat de 1910 ante Lajoie. El béisbol de Grandes Ligas decidió hacer caso omiso y así Ty Cobb sigue teniendo 12 títulos de bateo y 4,191 hits. Ni hablar. Así sucede cuando acontece, mis niños. Los leo en los comentarios. También quiero que me digan qué demonios quieren ver aquí en su podcast, mini podcast, Reels, el batidero que conocemos como la béisbol.